Esta semana de julio de 2026, la revista The Astrophysical Journal Letters publicó la confirmación de algo que los astrónomos llevaban más de 2 décadas buscando sin encontrar ni un solo ejemplo. Un agujero negro de masa estelar, escondido dentro de uno de los cúmulos de estrellas más densos de toda la Vía Láctea, encontrado no porque alguien lo haya visto, sino porque una estrella cercana llevaba 94 años delatando su presencia sin que nadie se hubiera dado cuenta. No pertenecía ahí, en el sentido de ser sorprendente. Al contrario, los modelos llevaban décadas insistiendo en que tenía que estar ahí. Pertenecía a esa categoría distinta, más incómoda para la ciencia, la de las predicciones teóricas que se resisten obstinadamente a dejarse confirmar por la observación directa. Los astrónomos sabían, con bastante seguridad, que un cúmulo como este debería albergar miles de objetos de este tipo, y durante más de 20 años, no habían logrado detectar ni uno solo. Antes de continuar, quiero ser completamente claro sobre lo que este hallazgo significa y lo que no significa, porque la historia real no necesita ninguna exageración para resultar fascinante. Esto no es un agujero negro supermasivo devorando estrellas. No es una amenaza para nada ni para nadie. El objeto en cuestión está a unos 17.700 años luz de distancia, dentro de nuestra propia galaxia, y no representa ningún peligro para la Tierra ni para el sistema solar. Tampoco es la primera vez que se sospecha la existencia de agujeros negros en este cúmulo en concreto. Lo que sí es, por primera vez, es la confirmación directa de un tipo de objeto que los modelos llevaban prediciendo desde hace generaciones, y que, hasta ahora, se había negado sistemáticamente a dejarse encontrar. Quédate hasta el final, porque el método real que llevó hasta este hallazgo, 20 años de fotografías de archivo, una estrella con un baile orbital extrañamente largo, y una explicación sobre por qué este tipo de sistemas son casi imposibles de detectar, resulta bastante más interesante que cualquier titular sobre un nuevo agujero negro descubierto. Para entender por qué esto ha costado tanto tiempo, primero hace falta entender qué es Omega Centauri y por qué los astrónomos llevan generaciones convencidos de que este cúmulo concreto debía estar lleno de agujeros negros que, sencillamente, no lograban ver. Omega Centauri es el cúmulo globular más grande conocido en toda la Vía Láctea, una esfera compacta de aproximadamente 10 millones de estrellas, todas ligadas entre sí por su propia gravedad, orbitando un centro común desde hace más de 12.000 millones de años. Es, en muchos sentidos, uno de los objetos más antiguos y más densamente poblados de todo nuestro vecindario galáctico. Y precisamente por esa densidad y esa edad, los modelos de evolución estelar llevan décadas prediciendo que Omega Centauri debería contener no uno, sino aproximadamente 10.000 agujeros negros de masa estelar, restos colapsados de estrellas masivas que terminaron su vida en explosiones de supernova mucho antes de que existiera nuestro propio Sol. El problema es que un agujero negro de masa estelar, cuando no está devorando activamente material de una estrella cercana, no emite prácticamente ninguna radiación detectable. No brilla. No emite rayos X ni ondas de radio. Es, en el sentido más literal, invisible para cualquier telescopio, por potente que sea, si lo que se busca es luz proveniente directamente del propio objeto. Eso convierte a los 10.000 agujeros negros teóricamente escondidos en Omega Centauri en una de las poblaciones astronómicas más difíciles de confirmar jamás propuestas. Sabemos, por pura estadística estelar, que tienen que estar ahí, y sin embargo, durante más de 20 años de observaciones con algunos de los mejores telescopios jamás construidos, ni uno solo había sido detectado de forma directa. Esta fue la primera pista de que, si alguna vez se lograba encontrar uno, no sería mirándolo directamente, sino observando lo que hace a su alrededor. El equipo responsable de este hallazgo, liderado por el astrónomo Matthew Whitaker, decidió abordar el problema desde un ángulo completamente distinto al de buscar emisiones de rayos X o radio. En lugar de intentar ver el agujero negro, decidieron buscar su efecto gravitatorio sobre algo que sí se puede ver, una estrella común, brillante, orbitando en compañía de algo invisible. Si una estrella se mueve describiendo una órbita perfectamente medible, pero no hay ningún objeto visible en el punto alrededor del cual gira, y la masa necesaria para explicar ese movimiento es demasiado grande para tratarse de otra estrella normal o de una enana blanca, entonces la explicación más razonable es que ese punto vacío contiene un agujero negro.
Para llevar a cabo esa búsqueda, el equipo recurrió a algo que muy pocas veces se destaca lo suficiente en este tipo de historias: el valor del propio archivo científico acumulado durante décadas. Analizaron más de 20 años de datos de archivo del telescopio espacial Hubble, imágenes tomadas entre 2002 y 2023, siguiendo con extremo cuidado la posición exacta de miles de estrellas individuales dentro de Omega Centauri, buscando cualquier movimiento sutil que delatara la presencia de un compañero invisible. Y para refinar todavía más esas mediciones, complementaron los datos antiguos del Hubble con observaciones más recientes del telescopio espacial James Webb, cuya resolución adicional permitió afinar la astrometría, es decir, la medición precisa de la posición de cada estrella, hasta un nivel de detalle que no habría sido posible con ningún instrumento anterior. El resultado de ese trabajo, dirigido en la parte de reducción de datos por el investigador Maximilian Haberle, del Observatorio Europeo Austral, fue la identificación de una estrella cuyo movimiento no tenía ninguna explicación razonable, salvo la presencia de un objeto invisible y extremadamente masivo a su lado. El sistema recibió el nombre de Omega Cat BH2, el primer agujero negro de masa estelar jamás confirmado dentro de Omega Centauri. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque no se trataba simplemente de encontrar el primero de los 10.000 agujeros negros que faltaban. Se trataba de encontrar uno con propiedades que ni siquiera el propio equipo esperaba. El aspecto más sorprendente de este sistema resultó ser su periodo orbital. Al analizar cómo se movía la estrella visible alrededor de su compañero invisible, el equipo determinó que tarda exactamente 94 años en completar una sola órbita. Para poner esa cifra en perspectiva, prácticamente todos los sistemas binarios con un agujero negro que se habían confirmado hasta ahora, en cualquier lugar del universo, tienen periodos orbitales medidos en días o, como mucho, en unos pocos años. Un periodo de 94 años convierte a Omega Cat BH2 en el sistema binario con agujero negro con la órbita más larga jamás confirmada. No ligeramente más larga, no el doble de larga. Una órbita que dura casi un siglo completo, en un tipo de sistema donde lo habitual es que la danza gravitatoria entre la estrella y el agujero negro se complete en cuestión de semanas o meses. Ese dato, por sí solo, ya obligaba a repensar algunas de las suposiciones habituales sobre cómo se forman este tipo de parejas cósmicas. Pero había una segunda sorpresa esperando en los datos. La masa del propio agujero negro resultó ser menor de lo que los modelos habituales predecían para un objeto de este tipo formado dentro de un cúmulo tan denso como Omega Centauri. No se trataba, por tanto, de un ejemplo de manual perfectamente alineado con las expectativas teóricas, sino de un caso genuinamente atípico, incluso dentro de una población que ya era, de por sí, extraordinariamente difícil de encontrar. Cuando los investigadores combinaron ambas piezas de evidencia, el periodo orbital extraordinariamente largo y la masa más baja de lo esperado, llegaron a una conclusión sobre el origen del propio sistema que resulta bastante reveladora sobre cómo funcionan realmente los cúmulos globulares. En lugar de tratarse de una estrella y un agujero negro que nacieron juntos, como pareja, a partir de la misma nube de gas original, el equipo cree que es mucho más probable que este sistema binario se formara más tarde, no en el nacimiento del cúmulo, sino como resultado de encuentros dinámicos entre estrellas y objetos compactos dentro de un entorno extremadamente concurrido. En un cúmulo con 10 millones de estrellas comprimidas en un volumen relativamente reducido del espacio, los encuentros cercanos entre distintos objetos son mucho más frecuentes que en cualquier otra parte de la galaxia, y ocasionalmente, dos de esos objetos pueden terminar capturados gravitacionalmente el uno por el otro, formando parejas que jamás se habrían encontrado en un entorno estelar menos concurrido. Y hay todavía una pieza adicional de evidencia que ayuda a completar el cuadro, una que conecta este hallazgo con un descubrimiento anterior realizado por el mismo equipo. Antes de encontrar Omega Cat BH2, este grupo de investigadores ya había confirmado, usando ese mismo conjunto reanalizado de datos del Hubble y del Webb, la existencia de un agujero negro de masa intermedia en el centro exacto de Omega Centauri, un tipo de objeto todavía más raro y más grande que los agujeros negros de masa estelar, y que había sido objeto de sospecha durante años sin lograr una confirmación sólida. El hallazgo de Omega Cat BH2 representa, según los propios investigadores, el segundo gran resultado surgido de ese mismo reanálisis astrométrico,
La segunda pieza confirmada de una población de objetos invisibles que, hasta hace apenas unos meses, existía únicamente en los modelos teóricos y no en ninguna observación directa. Vale la pena detenerse en la logística real detrás de este tipo de descubrimiento, porque rara vez se explica con suficiente detalle. Encontrar un solo agujero negro escondido entre 10 millones de estrellas no es cuestión de mirar una sola fotografía y detectar algo extraño. Requiere comparar, estrella por estrella, la posición exacta de miles de objetos individuales a lo largo de más de 20 años de observaciones, buscando desviaciones de apenas fracciones de píxel en las imágenes, del tipo de movimiento que solo se vuelve detectable cuando se dispone de un archivo lo bastante largo como para acumular suficiente cambio observable. Es, en el sentido más literal, ciencia que solo pudo hacerse gracias a la paciencia acumulada de 2 telescopios distintos trabajando durante 2 décadas, no a un único momento de descubrimiento repentino. Y hay una razón adicional por la que este hallazgo importa más allá del propio objeto que se ha confirmado. Los investigadores calcularon que un sistema como OmegaCat BH2 tiene, en términos cósmicos, una vida extremadamente corta. Debido a la enorme densidad estelar de Omega Centauri, sistemas binarios como este tienden a sobrevivir menos de 1.000 millones de años antes de ser desestabilizados y finalmente destruidos por encuentros cercanos con otras estrellas del cúmulo. Comparado con los aproximadamente 12.000 millones de años de edad del propio cúmulo, esa es una ventana de tiempo extraordinariamente breve. En otras palabras, sistemas como este no son solo difíciles de ver, son también relativamente efímeros, lo que ayuda a explicar por qué, a pesar de que deberían existir miles de ellos a lo largo de la historia del cúmulo, en un momento dado solo una fracción reducida sigue intacta y en condiciones de ser detectada. Hemos tenido, en cierto sentido, la fortuna de observar Omega Centauri justo en un momento en el que al menos uno de estos sistemas todavía sigue ahí, esperando a ser encontrado, antes de que termine desintegrándose como tantos otros probablemente ya lo han hecho antes. La implicación práctica de todo esto va bastante más allá de un solo objeto confirmado. Según los propios investigadores, este hallazgo es apenas el comienzo de lo que esperan que sea una búsqueda mucho más amplia. Con el mismo método de análisis astrométrico aplicado a Omega Centauri, y con la incorporación futura del telescopio espacial Nancy Grace Roman, cuyo lanzamiento está previsto en los próximos años, los astrónomos confían en poder ampliar significativamente esta búsqueda, tanto dentro del propio Omega Centauri, como en otros cúmulos globulares similares repartidos por la galaxia. El telescopio Roman está diseñado específicamente para fotografiar de forma repetida y con gran campo de visión regiones extremadamente pobladas de estrellas, como el centro galáctico, con una resolución comparable a la del Hubble, pero cubriendo un área mucho mayor y con una frecuencia de observación mucho más regular. Eso significa, en la práctica, que la técnica que ha permitido encontrar finalmente el primero de los 10.000 agujeros negros predichos en Omega Centauri podría aplicarse pronto, de forma sistemática, a decenas de cúmulos distintos, abriendo la puerta a confirmar, en los próximos años, una población de objetos que hasta ahora había existido casi exclusivamente sobre el papel. Quiero terminar con algo que creo que resume mejor que cualquier dato aislado el verdadero peso de este hallazgo. Durante más de 20 años, los astrónomos supieron, con una certeza matemática razonable, que Omega Centauri debía estar repleto de agujeros negros. Los modelos lo predecían con firmeza. La física estelar lo exigía. Y sin embargo, cúmulo tras cúmulo, año tras año, esa población permaneció completamente invisible, escondida entre 10 millones de estrellas, sin que ningún telescopio lograra separar la señal de un solo agujero negro del ruido de fondo de todo lo demás que hay ahí. Saber que algo tiene que existir, según la teoría, es distinto de haberlo medido realmente, siguiendo con paciencia el movimiento de una estrella concreta a lo largo de casi un siglo de su propia órbita. OmegaCat BH2 no es solo el primer nombre añadido a una lista que en teoría debería contener 10.000 entradas. Es la prueba de que ese método, el de perseguir el efecto invisible de la gravedad sobre lo que sí podemos ver, funciona, y que el resto de esa población, escondida durante generaciones, dentro de uno de los rincones más antiguos y más densos de nuestra propia galaxia, está finalmente a nuestro alcance. A 17.700 años luz de aquí, dentro de una esfera compacta de 10 millones de soles,
Una estrella lleva casi un siglo completo dando vueltas alrededor de algo que ningún ser humano había visto jamás, hasta que dos telescopios, separados por más de 2 décadas de tecnología entre uno y otro, unieron sus datos y finalmente lograron leer, en el propio movimiento de esa estrella, la firma inconfundible de un agujero negro. Si este es el tipo de historia que buscas, la ciencia real, contrastada, contada con el peso que merece y sin nada añadido que no esté respaldado por los datos, suscríbete ahora. El estudio publicado esta semana en The Astrophysical Journal Letters es apenas el primer resultado de una campaña de búsqueda que sigue activa. El propio equipo ya ha anunciado su intención de seguir explorando tanto Omega Centauri como otros cúmulos globulares en busca de sistemas similares, y con la llegada del telescopio Roman en los próximos años, es razonable esperar que el ritmo de estos hallazgos se acelere de forma considerable. Cuando aparezca el siguiente agujero negro confirmado en esta misma población, lo cubriremos aquí con el mismo enfoque contrastado y sin fantasía que acabas de escuchar. La galaxia lleva 12.000 millones de años escondiendo, dentro de sus cúmulos más antiguos, una población entera de objetos invisibles que la teoría siempre supo que estaban ahí. Apenas estamos empezando a tener la paciencia y los instrumentos necesarios para encontrarlos uno por uno.